Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes algunos conocimientos sobre el tema en cuestión de aspectos laborales sobre el fallecimiento de un empleado. En primer lugar, yo quiero agradecer a al grupo de personas que elaboran SPN Software, en especial a mi amigo Ariel González, a Diana Contreras, que ha estado también dando seguimiento, por invitarme a este conversatorio de, vamos a tener una hora para poder conversar sobre un tema que lamentablemente se ha vuelto de actualidad por la tragedia ocurrida recientemente y que ha implicado un interés en muchas empresas y muchas personas sobre cuáles derechos le corresponden a los trabajadores, los familiares de los trabajadores fallecidos. En ese sentido, estoy proponiendo, la idea es, voy a hacer una presentación, eh, yo entiendo que va a ser una presentación un poco corta, para que después dar paso a que podamos compartir las inquietudes y poder responder cuestiones específicas. En primer lugar, le voy a proponer información previa. Luego vamos a hablar una primera parte de los derechos consignados en el Código de Trabajo por el fallecimiento del trabajador. Después vamos a ver las prestaciones de seguridad social. Y por último, a ver algunos, diríamos, tips a manera de conclusión sobre estos temas. En cuanto a formación previa, no podemos dejar pasar que esta actividad hoy se está realizando en este día 1 de mayo, que como todos sabemos es un día emblemático para el mundo del trabajo, porque este día 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, que fue designado por primera vez en el año 1889, fruto de que un día 1 de mayo en 1886 en Chicago, en ocasión a la solicitud de que los trabajadores en aquel entonces estaban pidiendo jornada de 8 horas, el entendido de que la vida de un trabajador debería dividirse en tres: 8 horas para trabajar, 8 horas para compartir en familia y desarrollarse, y 8 horas para dormir. 24 horas divididas en tres. Y en ocasión de una, eh, diríamos, movimiento de protesta en Chicago en 1986, hubo ahí un disturbio que provocó eh, varios fallecidos y la condena de un grupo de dirigentes sindicales de manera injusta, que se conoce como los mártires de Chicago, por la revuelta de Hyde Market, y que es un emblema para todo el mundo de celebrar el Día Internacional del Trabajo. Es muy importante destacar que se dice Día Internacional del Trabajador, pero para mí, y sobre todo en el derecho del trabajo moderno, es más importante hablar del derecho internacional del trabajo, porque no solamente el trabajador, que es la persona que trabaja de manera subordinada, tiene una serie de derechos, sino también ese trabajador, esa persona que labora de forma independiente, que no es trabajador porque no trabaja de forma subordinada, pero que también en un mundo moderno debe tener derechos eh, de protección social, y que por tanto rescatamos el tema de Día Internacional del Trabajo, llamando no solamente al trabajador subordinado, sino también al trabajador independiente, a quien no tiene un empleador y que también tiene unos derechos que, si tenemos tiempo, podemos hablar un poco sobre esto. También quería, como información previa, destacar que lamentablemente la tragedia del Jet Set, que nos tocó a todos de forma directa o indirecta. En el caso mío, de verdad fue una gran tragedia. Solía ir en los lunes al Jet Set en un pasado inmediato,
y hay varios amigos fallecieron. El mismo propietario del Jet Set es una persona que tenemos mucho cariño y por tanto sentimos mucho todo lo que ha pasado. El mismo hecho de que familiares del dueño estén envueltas y el mismo, si hubiera estado en el país, hubiera estado ahí dentro de los fallecidos. Y las circunstancias, sobre todo de muchas familias cuyas personas fueron a divertirse de manera imprevista, haya tanto fallecido. La verdad que es una tragedia que enluta a toda la población dominicana. La información que vamos a dar aquí es una información general, una información práctica. Sabemos que hay muchas individualidades que, si tenemos chance, podemos hablarlo para que podamos abordar el mayor espectro, pero aquí vamos a tratar los temas generales y con una visión un poco práctica. Nos estamos centrando en empleados que laboran en empresas del sector privado. Sabemos que hay personas que laboran en el sector público que tienen unos derechos diferentes a los consignados en el código y que podemos tocarlo brevemente, pero que en la exposición no lo vamos a tocar. Igualmente, solo abordamos el tema del fallecimiento. Hay personas están, que, que están vivas, que han tenido una secuela y por tanto el contrato está suspendido y hay indemnizaciones que tienen derecho de tanto de derecho laboral como de la seguridad social. Pero estas personas no estamos abordando aquí, estamos abordando el tema de los derechos que corresponden a los familiares de las personas fallecidas. Dicho esto, como información previa, vamos a pasar ya a los asuntos en específico. Y el primero que vamos a abordar es el tema de los derechos laborales por el fallecimiento de un trabajador. En 1992 se incluyó por primera vez en la legislación dominicana unos derechos consignados como una asistencia que debe dar el empleador a un trabajador o a los familiares de un trabajador porque sobreviene la terminación del contrato de trabajo por una circunstancia ajena a la voluntad de las partes. Hasta el 92 solo había derecho para, en caso de que hubiera un desahucio, un despido injustificado o una dimisión justificada. En el 92 se incorpora la figura de la terminación por causas ajenas a la voluntad de las partes, que está consignada en el artículo 82 del Código de Trabajo, y se considera no una indemnización como tal, sino como una asistencia del empleador al trabajador o a los familiares del trabajador fallecido como una compensación económica, a que el código denomina asistencia económica. Por tanto, en el ordinal segundo de este artículo 82 se consigna que por la muerte de un trabajador o por la incapacidad física o mental o una habilidad para el desempeño de los servicios que se obliga, le corresponde a los familiares del trabajador fallecido la asistencia económica. Esta asistencia económica, por mandato de ese mismo artículo 82, le corresponde recibirla a los familiares directos del trabajador en un orden que el Código de Trabajo señala expresamente, diferente al orden sucesoral establecido en el Código Civil Dominicano. Por tanto, este orden establecido en el artículo 82 es totalmente diferente al orden establecido en el Código Civil, por lo que en el Código de Trabajo se establece unos renglones. Primero, este grupo de personas, uno, después el segundo grupo, después el tercer grupo y por último ya los herederos generales del derecho civil. ¿Quiénes son estas personas? En primer lugar, debe recibir la asistencia económica la persona que el mismo trabajador haya señalado como beneficiario de esta asistencia económica, ya sea por una declaración ante el Departamento de Trabajo o una declaración por ante la autoridad local correspondiente. Si en una empresa se le puso al trabajador hacer esa declaración y se mandó esa declaración ante la Dirección General de Trabajo, al trabajador que el trabajador señaló,
le corresponde toda la asistencia económica. En caso de que no hubiera esa declaración, entonces pasamos al segundo grupo. ¿Cuál es el segundo grupo? El segundo grupo, según señala el mismo artículo 82, es en partes iguales por un lado, la esposa, la cónyuge, la esposa de derecho o de hecho, la persona que tenga una relación de derecho como un matrimonio o una relación de derecho debidamente consignada o en un documento de unión libre o porque cumple los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional Dominicano, que sea una unión libre, que sea una unión monogámica, que sea de dominio público, que no, que no, que no considere que no sea escondido y que no sea en violación a las normas morales de que haya una relación ad hoc eh, o sea una relación extramatrimonial, si cumple todos estos derechos, también esa persona de una unión de hecho también se puede beneficiar del 50% de asistencia económica. Y el otro 50% a los hijos menores del trabajador, menores de 18 años del trabajador. Si no existe esposa y solamente existen menores del trabajador, le corresponderá todo a los menores del trabajador. Igualmente, si no existe hijos menores de 18 años y nada más hay hijos mayores, todo le corresponde a la esposa, al cónyuge, ya sea en matrimonio o en unión libre. Si no existe esposa o no existe hijos menores de edad, el código señala que le corresponde a ascendentes mayores del trabajador, mayores de 60 años o que estén inválidos. Si tampoco, por último, existen progenitores mayores de 60 años o inválidos, le corresponde a los herederos legales del trabajador, que como sabemos son los hijos, no importa la edad, y en ausencia de los hijos, a los padres, y si no están los padres, los colaterales, tíos, primos y demás, en un orden sucesoral establecido en el Código Civil. Esto en cuanto le corresponde a los trabajadores. Pero en principio, lo que tenemos que recoger aquí, que le corresponde a quien el trabajador señala, y en caso de que no haya señalado nada, a la esposa o el esposo y a los hijos menores de edad. Esto diríamos, básicamente son los principios. ¿Cómo se calcula la asistencia económica? La asistencia económica establecida en el año 92 es muy parecida a lo que era la cesantía vieja del Código de Trabajo de 1951. Corresponde de, si el contrato de trabajo tiene de 3 meses a menos de 6 meses, 5 días de salario. Si tiene 6 meses a menos de un año, 10 días de salario. Y si tiene un año o más, 15 días por cada año. ¿Cómo se calcula? Se coge el salario del trabajador, salario normal que el trabajador devenga en sus horas ordinarias, se divide entre 23.83 y se multiplica por 5, por 10 o por 15 por cada año, dependiendo el tiempo que tenga el trabajador. Y eso es lo que considera como asistencia económica. Además de esta asistencia económica, al trabajador le corresponden otros derechos adquiridos, los días laborados y no pagados, las vacaciones no disfrutadas, el salario de Navidad y la participación en los beneficios. Hay que hacer la salvedad que el salario de Navidad, aunque el trabajador haya fallecido antes del mes de diciembre, el empleador solamente está obligado a pagarlo en el mes de diciembre. Es decir, es potestad del empleador pagarlo antes, pero la obligación nace para pagarlo a más tardar el 20 de diciembre. Igualmente, la participación en los beneficios, todavía estamos aquí, la participación del año pasado se cumplió ahora el 30 de abril para pagarla. Si no hubo participación y nada más toca o ya se repartió la participación de este año, si el trabajador fallece, tiene la obligación de pagarlo a los 120 días del cierre fiscal
que si el año fiscal de la empresa si era el 31 de diciembre, es decir, es más o menos el 30 de abril del próximo año que tiene la obligación de pagarlo. Aunque el empleador, si lo desea, lo puede pagar. Por tanto, en definitiva, desde el punto de vista laboral, a los familiares del fallecido le corresponde recibir la asistencia económica, los días laborados no pagados, las vacaciones no disfrutadas, el salario de Navidad y la participación en los beneficios de la empresa. ¿Qué se necesita para pagar la asistencia económica? La recomendación es que la empresa solicite a los familiares el acta de función. Si hay una declaración, ya no necesitamos más porque la declaración la tiene la empresa y se ha mandado a la Dirección General de Trabajo. Si no hay esa declaración, eh, hay que habilitar la calidad tanto de los hijos menores de edad como de las esposas. Por tanto, hay que dar un acta de matrimonio o un acta de unión libre, en caso de que lo hubiera, el acta de nacimiento de los hijos menores de edad de 18 años, y si ya no son los hijos, van a ser los herederos porque no hay esposa, lo que sea, debe haber un acta de notoriedad con 7 testigos para establecer cuáles son los hijos o si hay una esposa en unión de hecho, una esposa que tenga los derechos reconocidos por los tribunales dominicanos, sobre todo el Tribunal Constitucional Dominicano. Si estos documentos se depositan en la empresa, ya el empleador puede determinar a quién le corresponde y pagarle de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo. Esto en cuanto a los derechos laborales que le corresponden al trabajador. En segundo lugar, tenemos los derechos que le corresponden de prestación de seguridad social. Y aquí quiero detenerme para señalar lo siguiente. Nosotros vamos a abordar aquí la parte de los derechos que le corresponde a los familiares de un trabajador que falleció y que estaba inscrito en el sistema dominicano de seguridad social en el régimen de capitalización individual. No estamos explicando aquí a las personas que están inscritas en el régimen de reparto o que están inscritas en el régimen de capitalización individual en el sistema viejo que lleva la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado, que si hay chance podemos hablar un poco de esto, pero que no estamos contemplando esa parte ahora mismo. Solamente estamos señalando a los que están en el régimen de seguridad social de la ley 8701, que por tanto están inscritos en una AFP, ya sea privada o pública, puede ser AFP Reserva o una AFP privada de las que hay, y que se le presentan estas dos cuestiones. O recibir el retiro del dinero de la cuenta de capitalización individual del trabajador o recibir las pensiones de sobrevivencia común. Es muy importante que en este momento los familiares, y lo deseable que todas las familias estén unidas en esta decisión, porque si se recibe la pensión de sobrevivencia con el dinero de la cuenta individual, se va a pagar esa pensión de sobrevivencia conjuntamente con el seguro que contiene la ley. Por lo que hay que tomar en cuenta para tomar la decisión qué se va a recibir por las pensiones de sobrevivencia y qué hay acumulado en el régimen de capitalización individual. Porque si hay acumulado un dinero muy importante en la cuenta de capitalización individual, posiblemente sea más beneficioso no recibir las pensiones de sobrevivencia y ir directamente a recibir lo que le corresponde al trabajador en el régimen de capitalización individual. Aquí hay un problema, y es que el dinero de retiro de la capitalización individual le corresponde a los herederos del trabajador. Y la esposa no es heredera del trabajador. Por lo que si hay una esposa
y los hijos no son de la misma esposa, pudiera haber ahí unos intereses encontrados y a la esposa le convendría, si no se lleva bien o no tiene unidad de criterio con los herederos, tal vez a esa esposa le convendría solicitar la pensión de sobrevivencia, a pesar de que posiblemente haya el dinero mayor en la cuenta de capitalización individual. Por eso hay un tema un poco complejo y por eso vamos a verlo aquí, porque hay que tomar en cuenta que si se recibe la pensión de sobrevivencia, con la pensión de sobrevivencia no se va a recibir el dinero de la cuenta de capitalización individual del trabajo, porque de ahí se va a recibir el dinero para dar esa pensión de sobrevivencia. Entonces, retiro del dinero de capitalización individual. El retiro, la cuenta de capitalización individual se llena por el dinero que está acumulado, tanto que aporta el empleador como lo que aporta el trabajador de su cuenta de capitalización individual. Sabemos que el empleador aporta el 70% y el trabajador el 30%, que normalmente es un 8 y pico por ciento que se incluye del salario del trabajador a esa cuenta de capitalización individual, cuenta de capitalización individual CCI, y que además de los aportes empleador y trabajador, se va enriqueciendo con los intereses que va ganando esa cuenta por las inversiones que va recibiendo, va haciendo la administradora del fondo de pensiones en los diferentes mecanismos de inversión que actualmente están aprobados por la Superintendencia de Pensiones. Entonces, del monto que está ahí, lo ideal es que los familiares del trabajador verifiquen cuánto hay y de ese monto ver si le conviene retirarlo. Y aquí es muy importante que haya un acuerdo, porque posiblemente, no en todos los casos, pero en algunos casos, posiblemente sea superior. Para retirar esto se necesita el acta de función, la cédula del solicitante o de los solicitantes, certificado de parentesco. Como ya dijimos, la esposa no gana dinero, por tanto, este acta de matrimonio no es importante porque no es heredero de este dinero, ni entra en comunidad, porque esto es un derecho personal del trabajador que no viene. Igualmente, la acta de nacimiento de los hijos, en caso de hijos menores, documentos que acrediten la tutela de los menores y la acta de terminación de los herederos. En el caso del fallecimiento por muerte no natural, se necesita también un acta policial donde se determine que la muerte de la persona, en el caso del jet set, según la CIPEN liberó de esto porque ya se sabe quiénes fallecieron ahí. Hay un listado de personas que están ahí y que por tanto está liberada de presentar los actos, el acta policial por fallecimiento por muerte no natural. En cuanto a la pensión de sobrevivencia, la ley de seguridad social establece que son beneficiarios. Aquí, por eso es muy importante que haya la conversación entre los familiares, porque la ley establece quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia de los trabajadores. Están los cónyuges sobrevivientes o compañeras de vida, los hijos solteros menores de 18 años, hasta 21 si están solteros y ser estudiantes, los hijos solteros mayores de 18 y menores de 21 que demuestren haber realizado estudios regulares durante los 6 meses anteriores al fallecimiento del afiliado, los hijos de cualquier edad considerados discapacitados y los hijos a partir de su nacimiento si están en gestación al momento de fallecimiento. Por tanto, en definitiva, podemos decir que son beneficiarios de pensiones de sobrevivencia la esposa o compañera de vida y los hijos menores de 18 años y de 21 si están estudiando y los discapacitados durante todo el tiempo y los hijos que nazcan ya que estén en gestación al momento del trabajador fallecer. En cuanto a la pensión de los cónyuges,
el cónyuge sobreviviente menor, que tenga menor de 50 años, tiene derecho a 60 meses de pensión, es decir, 5 años de pensión. El cónyuge sobreviviente de 50 y menor de 55 tiene derecho a 62 meses de pensión, es decir, equivalente a 6 años de pensión. Y el cónyuge sobreviviente mayor de 55 años tiene derecho a una pensión vitalicia. Como ustedes pueden ver, eh, muchas de estas pensiones sobrepasan en mucho dinero, porque una persona que tenga 56 años, posiblemente una mujer, pueda vivir 20 años y hay que pagarle esos 20 años de pensión de sobrevivencia. Por eso se necesita, aparte del seguro, que se cubre con 0.995 de lo que aporta el empleador y el trabajador, del salario del trabajador y el empleador que aportan mensualmente y que va a un seguro privado. También se necesita la cuenta de capitalización individual, porque para pagar esto, el dinero de un por ciento, casi 1%, no da. El monto, ¿a qué equivale el monto? El monto equivale a un monto no menor al 60% del salario cotizado en los últimos 3 años, ajustado por el índice de inflación de estos 3 últimos años. Por tanto, es un 60% de lo que ganaba el trabajador. Ese 60% es financiado, como ya he señalado, por el monto acumulado de la cuenta personal afiliado, más los aportes del seguro de sobrevivencia. Esta pensión de sobrevivencia la tiene que pagar y la pagará el seguro. El dinero del monto de la pensión, del monto del dinero acumulado en la cuenta individual, se va a pasar de la ARS al seguro, y el seguro con ese dinero va a dar las pensiones. Si hay hijos menores de edad y hay cónyuges, se reparte el 50 y 50, ese 60%. Si no hay cónyuge, todo va a los hijos menores. Si no hay menor de edad, todo va a los cónyuges. Por tanto, esto en cada grupo se va a determinar. ¿Cómo se reclama? Bueno, para reclamarlo, los reclamantes deben llenar el formulario que existe de solicitud de pensión de sobrevivencia, declaración de beneficiario, que es un formulario preestablecido por una resolución de la CIPEN. Cada solicitante debe llenar, complementar este documento donde establece las generales y todo esto, y deberá acompañar de los siguientes documentos: acta de función, cédula de identidad solicitante y acta de nacimiento de los solicitantes, si tienen cédula, y si tienen acta de nacimiento. Si no tienen cédula y son menores de edad, solamente el acta de nacimiento. El acta de matrimonio, lo que ligue, la acta de nacimiento que liguen el parentesco, los documentos que demuestren que la madre o el padre tiene la tutela de los menores de edad. Si son mayores de 18, tienen que demostrar por una declaración de soltería que están todavía solteros y que tienen menos de 21 años, y que también deben habilitar también la parte que están estudiando. Y por último, deben tener la declaración de notoriedad de 7 testigos en caso de unión libre y determinación de hijos herederos, para saber cuáles son los herederos del menor, cuántos hijos van a recibir todo esto, porque si hay un hijo le va a corresponder todo, si hay 2 o 3 se va a dividir entre todos los hijos. A manera de conclusión a todo lo que estamos diciendo aquí, y para dar paso ya a las preguntas y al intercambio de opinión, tenemos que señalar lo siguiente: la terminación del contrato por fallecimiento del trabajador no es una terminación parecida al despido, al desahucio. Estas formalidades no están incluidas en el Código de Trabajo. Inmediatamente fallece el trabajador, ahí mismo se terminó el contrato. El empleador no tiene la obligación de notificarle al Ministerio de Trabajo. Sí tiene la obligación
de notificar la novedad a través de los formularios, porque si el trabajador fallece, ya el trabajador sale de la nómina incluida en el DGT-4 del que está en el Ministerio de Trabajo. Y entonces, el mes siguiente, el empleador notifica que saca. Igualmente, en la Seguridad Social, si el trabajador fallece, el empleador simplemente lo saca de la Seguridad Social y así notifica a los organismos de Seguridad Social que ya el trabajador no está trabajando por el mismo fallecimiento. Por tanto, no le corresponde todo lo que le corresponde en caso de desahucio, de pagar un día de retardo, de pagar en 10 días, ni tampoco tiene la obligación de que si el trabajador reclama, pagarle 6 meses más de salario, nada de esto. Es una terminación diferente al despido, al desahucio, a la dimisión, por tanto, el tratamiento es diferente. Los familiares del trabajador tienen derecho a reclamar la asistencia económica en los 3 meses de fallecimiento eh, del trabajador. Eh, si no lo hacen, van a perder el derecho a demandar, porque el Código de Trabajo tiene un plazo mayor de 3 meses para esto. La recomendación nuestra, tanto para el lado del trabajador, pero sobre todo el lado de la empresa, es que debemos evitar que este caso haya una demanda. ¿Por qué? Porque se incurren gastos, en problemas. Hay que tratar de comunicarse con los familiares, dejarle muy claro, asistirlo, auxiliarse del Ministerio de Trabajo para que los trabajadores, los hijos del trabajador y los familiares del trabajador fallecido o de la trabajadora fallecida puedan tener la información adecuada y evitar tener un conocimiento inadecuado que pueda provocar un litigio. La idea es compartir la información, darle información adecuada, evitar el conflicto, entregarle los modelos adecuados que van a utilizar. Muchos de los trabajadores tal vez no tienen el conocimiento y van a un abogado que no tiene el conocimiento. Si el abogado de la empresa tiene los modelos que debe utilizar el notario para hacer la declaración, es bueno darle esto para que faciliten a los familiares del trabajador el llenado de todos los documentos requeridos. Si hay conflicto entre los familiares, ya sea la esposa, hay hijos mayores o la madre, otro hijo, hay que tratar de no pagar en medio del conflicto, tratar de que llegue a un acuerdo y en todo caso no pagar antes de los 3 meses. Si se puede, pagar justo ahí para que no tengamos, la empresa no tenga una demanda por un lado la madre, por un lado unos hijos, otro lado tratar de evitar ese conflicto, pero sobre todo tratar de comunicar para que no haya conflicto. Estas son, diríamos, las observaciones generales a manera de conclusión o tips que tengo para ustedes. Muchas gracias y ahora vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas para poderlo oír a cada uno de ustedes. Tenemos más o menos 20 minutos para poder hacer estas preguntas. Lo dejo a ustedes, vamos a hablar. Y a la persona de CPN que pueda habilitar. Vamos a ver, ¿quién hace preguntas? Pueden prender la cámara, ¿quién habla? Eh, ¿Cómo hacemos esto? ¿Quién me auxilia en esto? Diana, de CPN, SPN. ¿Lo hago yo? ¿Cómo lo hacemos? Buenos días. La señora Hilary Mercado tiene una pregunta. Ok. Hilary. Demás colegas y señor Bretón, para la parte del cálculo de la asistencia económica, ¿es el último sueldo que el colaborador percibió o pudiera ser un promedio de los últimos 12 meses? Por ejemplo, para los vendedores que tienen comisiones. Entonces, Sí, siempre cuando los vendedores, cuando son el término, bueno, en sentido general, es usual que se haga con el salario promedio del último año del salario, y sobre todo el caso de los vendedores,
porque los vendedores tienen un salario variable y es adecuado que siempre se calcule con el salario promedio del último año del contrato. Muchísimas Aunque gracias. tengo que chequear específicamente qué dice el reglamento del código sobre ese tema. Lo verifico en 2 minutos, pero usualmente se hace así, igual como se calcula el auxilio de cesantía y preaviso. El preaviso eh, normalmente lo hacemos así, aunque yo creo que en el reglamento dice el último salario, pero siempre se calcula, es usual que los mismos jueces lo calculen con el salario de los últimos 12 meses. Más preguntas. Vamos a ver. Levanten la mano para hacer más preguntas porque vamos a aprovechar el tiempo. Tenemos 20 minutos. Y podemos hacer 25, 30. Yo tengo aquí tiempo para eso. Parece que se entendió bien o no entendieron nada. Stephanie Herrera, por favor, habilítenla para que. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Stephanie. Bien, gracias. Licenciado, tenemos una pregunta. Con respecto a los empleados que son intermitentes, porque siempre se habla del ordinal 23.83, pero en el caso de los empleados intermitentes que trabajan en estación de combustible, trabajan en restaurantes, ¿cómo se puede manejar la información que usted nos compartió? Porque verdaderamente el ordinal que se utiliza para esos empleados eh, verdaderamente no se menciona, es el ordinal 26. Entonces, esa es nuestra pregunta. Gracias. Bueno, muy bien. Stephanie, voy a aprovechar que ya pude ver el reglamento del código. El artículo 14 del reglamento del Código de Trabajo dice que se hace igual el cálculo de auxilio cesantía y la asistencia económica se hace igual. Por tanto, es 12 meses. Eh, cuando estamos hablando, eh, cuando a los trabajadores intermitentes, y vamos a la pregunta de Stephanie, el reglamento del Código de Trabajo se modificó, creo que esa modificación, si no mal no recuerdo, debe ser año 2000, no, 1999 o 2000, creo que se le agregó al Código de Trabajo, se le agregó la F, la modificación F. Al ordinal 14, al artículo 14 le agregó el F, que estableció que cuando los trabajadores trabajan menos días o trabajan más días, el cálculo promedio se hace de acuerdo a los días que están trabajando. Y en el caso de los trabajadores intermitentes, en principio, ellos trabajan 60 horas, son 6 días. Entonces el cálculo en vez de ser 5.5 es entre 6. Eso es un cálculo un poco diferente. Por tanto, el salario diario del trabajador intermitente, en vez de ser 23.33, creo que 20, 25. No me acuerdo cuánto da, pero es un poquito mayor, porque en vez de ser 5.5, en 5.5 días son 6 días completos. Porque los trabajadores intermitentes pueden trabajar los 6 días completos. Y entonces ahí respondo la pregunta, es un poquito mayor. Creo que son 26. Lo podemos chequear esto, pero creo que es entre 26. Otra pregunta. Preguntas. Yo creo que. ¿Y qué fue? Aquí somos recursos humanos, no somos recursos humanos. Aquí hablamos de más. Es más, miren, aprovechen y hagan preguntas de cualquier tema que tenga que ver con el Código de Trabajo y Seguridad Social y lo tratamos lo mejor que podamos hacer. Vamos a ver. Tan tímido.
Nadie pregunta. ¿Tienen miedo? Voy a anotar los nombres de estos recursos humanos que no hablan. Esto es raro. Esto es raro. Ariel, a una pregunta por lo menos, a ver si, para que no nos vayamos en claro aquí. Aquí yo veo a mi amiga Yudel Casado. Que lo dejamos aquí entonces. Dígame que me pongo a trabajar. Parece que todo está claro. Pareciera. Señores, nada. Alguien de SPN que diga qué hacemos. Porque voy a cerrar esto. Bretón, hay una pregunta en el chat. Una pregunta en el chat. Vamos a ver. Sí, yo pienso que... Déjame ver. No, déjame ver. Déjame ver. Que la pregunta es si necesitamos, si se descuenta impuestos sobre la renta, asistencia económica. Vamos a ver. El artículo que exonera la asistencia económica, el artículo 86. El artículo que exonera de impuestos, el artículo 86, y no habla de asistencia económica ahí. Y déjame ver. Yo creo que se paga impuestos. Déjame ver. Sí, no dice en ningún lado que no se pague impuestos, por tanto, hay que pagar impuestos sobre eso. Es un ingreso más que no está exonerado, porque el auxilio cesantía y el preaviso, el artículo 86 dice que está exento de pagar impuestos. Entonces, pero en la asistencia económica no dice nada, hay que pagar impuestos, la asistencia económica. Yo quiero decir lo siguiente, y bueno, como traté el tema general, la terminación del contrato de trabajo sabemos que es por causa ajena a la voluntad de las partes, pero por un tema diríamos, de beneficio del trabajador, muchas empresas que hemos asesorado y y sobre todo en casos como estos, tan trágicos, suelen querer pagar las prestaciones completas. Y en vez de hacerle una terminación como si fuera una terminación por fallecimiento, hacen una terminación como por desahucio. Como el sistema lo permite, el empleador puede hacer el cálculo general como si fuera un desahucio y pagarle el preaviso, el auxilio de cesantía sin descontarle impuestos sobre la renta y reportarlo como si hubiera sido una terminación por desahucio. Y simplemente, aunque no tenga que mandar una carta de desahucio, sacarlo y pagarle el preaviso, el auxilio de cesantía, el sistema lo va a permitir y va a pasar así normal sin pagar impuestos sobre la renta. De hecho, muchas empresas lo han hecho. Pero estrictamente hay que pagar si es asistencia económica. Preguntas. Estamos bien, nos vamos. Pues, repetir nuevamente cómo se calcula la asistencia económica. Bueno, se toma en cuenta primero el tiempo del contrato. Si el contrato tiene de 3 meses a menos de 6 meses, le tocan 5 días de asistencia económica. Si el contrato tiene de 6 meses a menos de un año, le tocan 10 días de asistencia económica. Si tiene más de un año, le tocan 15 días de asistencia económica. Tomen en cuenta lo siguiente. En el código no se señala que se le suma, como le sumamos al auxilio de cesantía, y que los meses los meses que están, si el contrato tiene un año y 5 meses, el código en la asistencia económica no dice que hay que poner los 3 meses. Pero en la práctica mucha gente lo hace y yo entiendo que es justo
ponerle que si tiene un año, los 15 días por un año, y si tiene 6 meses, meterle los 10 días por los 6 meses y pagarle 25 días. Pero el código no señala esto, solamente señala años. ¿Ok? Entonces, esa es la cantidad. ¿Y cómo se calcula? El salario base se divide entre 23.83 y se multiplica por los días, ya sea los 5, los 10, los 15 o los 25, de acuerdo al tiempo del contrato que tenga. Y así se calcula la asistencia económica. Si, si el trabajador, estoy respondiendo una pregunta que está aquí. Si el trabajador no deja un beneficiario, como ya bien señalé, le corresponde, en primer lugar, en partes iguales, a la esposa y a los hijos menores de edad. Si no hay esposa, le corresponde a los hijos menores de edad todo. Si no hay hijos menores de edad, le corresponde todo a la esposa. Si no hay esposa, hijos menores de edad, le corresponde a los padres mayores de 60 años. Si no hay padres mayores de 60 años, le corresponde a los herederos del trabajador, ya sea a los hijos primero, después a los padres y después a los hermanos y todo eso. Sigan la pregunta. El único concepto que se paga por asistencia económica es la asistencia económica. Ahora, conjuntamente con la terminación por fallecimiento, hay unos derechos adquiridos. Esos derechos adquiridos son el salario trabajado y no pagado. Por ejemplo, si el trabajador fallece un día 25 y no le han pagado esa quincena, la última quincena, le hay que pagarle esos 10 días. Las vacaciones no disfrutadas también hay que pagarlas. El salario de Navidad de lo que va, que sabemos que se hace exigible el 20 de diciembre, pero si el empleador quiere lo puede pagar antes. Y la proporción de participación en los beneficios de este año que va en curso, se paga una proporción que se va a hacer exigible el año que viene, en el mes de abril, pero que si el empleador quiere paga. Esos son los conceptos. La asistencia económica más los derechos adquiridos. La asistencia económica, el empleador no tiene plazo para pagarla. El trabajador lo debe exigir antes de los 3 meses porque a los 3 meses no tiene derecho a reclamarlo en justicia. Por tanto, es un plazo adecuado. La idea es pagarlo lo más rápido posible si tenemos todos los documentos necesarios para salir de eso. Es importante evitar el litigio. No es bueno el litigio, ni para el empleador, porque va a tener que buscar abogado y estar pendiente, ni para el trabajador, porque el trabajador que busque abogado, el abogado va a requerir y se va a quedar con un 30%. Por tanto, va a recibir menos. Más preguntas. Señores, se están animando por aquí, por el escrito. Señores, ¿y a usted no le gusta preguntar? A mí, mira, cuando yo cogía clase o daba, yo siempre pregunto, porque es una forma de aprender a preguntar. Vamos a ver. Más preguntas. Yo estoy por creer como que ustedes están en otra cosa ya. Voy a cerrar este chat ya. Bueno, Martín, sí, disculpe, en el chat hay una nueva pregunta. Hilary, vamos. Dale, Hilary. Póngale a hablar. Ahí, dale. Ok. Señorita Adams, discúlpame. Ok. Si por casualidad, para el tema de la determinación de herederos o a quién le tocaría recibir dicha asistencia, llegara pues
hacer un tema legal que conlleve tiempo para los familiares y este proceso excediera los 3 meses, la empresa como quiera, digamos que la sentencia sale 1 o 2 años después, por decir algo, o el tiempo que se tomara, pero que exceda los 3 meses. La empresa sigue obligada a pagar a quien Ok. resulte como heredero. Bueno, hay que decir lo siguiente. Los 3 meses para demandar. Si hay una demanda, ese caso se va a conocer mucho más de 3 meses, porque una demanda normal dura mínimo 6 meses y entonces va a llegar ahí. Mi recomendación es que si el empleador no ha pagado y lo demanda, inmediatamente a quien tenga el derecho, el empleador le ofrezca el pago de esa asistencia económica para que no lo condenen en daño y perjuicio. Porque si un empleador se niega a pagarlo, entonces está incurriéndolo en un daño adicional y va a ser condenado a unos daños y perjuicios por parte del juez. Entonces es importante evitar la demanda y que esa demanda, si se presenta, enfrentarla lo mejor posible ofreciendo el pago de prestaciones de asistencia económica antes de que vaya a la audiencia. Creo que te respondo la pregunta, Hilaria, ahí. Hay unas cuantas preguntas aquí también. Déjame ver. Eh, ¿Qué pasa si el empleado no deja beneficiario? Ya lo respondí. Eh, la TCS, hay que pagar la asistencia económica antes de los 3 meses luego del ofrecimiento. Ya dije que sí. En la TCS se declara esa asistencia económica. Sí, en la TCS hay unos ingresos que se ponen ahí, que no hay algunos ingresos que no se pagan impuestos y otros que pagan impuestos. Si tú le pagas como si fuera eh, auxilio de cesantía y preaviso, tú pones que no paga impuestos sobre la renta y lo reporta ahí, en ese renglón. eh, y se paga ahí. Y lo último dice que, ¿qué sucede con los préstamos o adeudos del empleado fallecido? Se le puede descontar todos los préstamos que tuviera el trabajador de la asistencia económica pudiera descontarle ahí con el empleador. ¿Qué más pregunta? Si el fallecimiento ocurre, ¿qué sucede si el fallecimiento ocurre en un día festivo? No pasa nada porque no tiene que ver. Recuerde que aquí estamos hablando de fallecidos que no estaban trabajando. Si estuvieran trabajando, esto es otro tema. Es muy bueno poner este tema. Si un trabajador fallece en ocasión de su trabajo, por ejemplo, los trabajadores del jet que estaban trabajando y fallece, ya la pensión que le corresponde no es la pensión que estamos viendo, sino la pensión de la administradora de riesgos laborales, que es el Indopril. Y en este caso, en vez del 60% del salario, le corresponde un 100% del salario a la esposa sobreviviente. ¿Ok? Eso es otro tema, porque por riesgos laborales es diferente. ¿Ok? Y si fallece un día festivo, no importa, para el tema que estamos tratando ahora mismo. Vamos a ver. Preguntas. Aprovechen, aprovechen. Turu, turu, turu. Señores, aprovechen que están gratis la consulta. Bueno, ya son las 10:30. Entonces, nada, agradecer a todos ustedes su presencia. Eh, Hay una última pregunta, tercera. Dice, ¿cuáles documentos debe llevar la familia para hacer el reclamo?
en la presentación yo puse que para el caso de la asistencia económica, dependiendo quién está reclamando, si es la esposa debe llevar un acta de matrimonio, si hay una unión libre, un acta de unión libre, si se hizo antes, si no se hizo antes, una declaración jurada con 7 personas que digan que tienen una unión de hecho. Si son hijos menores de edad, las actas de nacimiento de los hijos. Si no hay esposa ni hijos menores de edad y son herederos, deben llevar la cédula de herederos, la acta de nacimiento y la declaración de quiénes son los herederos del trabajador y la demostración de la afiliación, el acta de nacimiento de cada uno. Y con todos esos documentos, el empleador va a chequear a quién le corresponde. ¿Qué le corresponde a un trabajador que no tenía ni siquiera el mes en el trabajo? No le corresponde nada, porque la asistencia económica es a partir del tercer día. Le corresponde los salarios que haya trabajado y no ha devengado, y nada, hay una proporción pequeñísima de salario de Navidad. Lamentando todo eso. Señores, entonces, bueno, nada, son las 10:31. Muchas gracias por oírnos. Me reitero las órdenes. Muchas gracias a SPN por la invitación. Me hubiera gustado compartir más con ustedes y le voy a proponer a SPN que un día de esto hagamos una charla más bien presencial para que podamos compartir ahí conocimiento. Nada, un abrazo, un placer a todos. Saludos, saludos. Bye, bye, bye.